Este trabajo ha sido realizado por el alumno Senos Matías, cuyo legajo es número 30591, para la Cátedra de Psicología Social de la Universidad de Flores, sede Neuquén, turno noche. Hola, mi nombre es Matías Senos, y esto es un podcast para la Cátedra de Psicología Social, dirigida por las profesoras Camila Menéndez Maisonave y Romina Vilches en la Universidad de Flores. Sí, sé que esta no es mi voz real. He aprovechado las numerosas inteligencias artificiales que han sido auge esta última década para hacer el podcast mucho más fluido e inteligible. En este episodio del podcast, exploraremos en profundidad los temas presentes en las unidades 3 y 4, que se centran en el concepto de grupos operativos y el papel crucial del psicólogo en el ámbito de la psicología social. Para enriquecer nuestra conversación, hemos utilizado la avanzada tecnología y el vasto acceso a información de nuestra era para reconstruir las perspectivas de algunas de las figuras más eminentes en el tema que hemos estudiado a lo largo del curso. Tanto es así que nos es posible dialogar con ellos a través de sus biografías y sus textos académicos. Sin más preámbulos, le damos una calurosa bienvenida a nuestro primer invitado, Enrique Pichón Riviere. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, alumno Matías. Es un gusto poder estar aquí contigo. Antes de empezar, quiero darle las gracias a las profesoras Camila y Romina por divulgar el conocimiento que tanto esfuerzo intelectual me ha costado. El gusto es mío, doctor Riviere. Como alumno le doy las gracias a usted por haber sido estudioso de una materia tan importante para el campo de la psicología. Para empezar, ¿podría hacer una breve presentación de su persona? Bueno, primero un cordial saludo a todos los oyentes. Mi nombre es Enrique Pichón Riviere, psiquiatra y psicoanalista, nacido en Suiza, pero con una extensa trayectoria desarrollada en Argentina. He dedicado mi vida al estudio y la práctica del psicoanálisis y la psicología social, siendo parte fundamental en la introducción de estas disciplinas en Argentina. A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de fundar la Asociación Psicoanalítica Argentina y ser maestro de numerosos terapeutas, explorando juntos los intrincados caminos de la mente humana y los fenómenos grupales. Es un placer estar aquí hoy para compartir y explorar juntos los fascinantes temas de la psicología social. Para introducir el primer tema de este episodio, la primera pregunta que siento que debo hacerle es, según su perspectiva, ¿qué es un grupo? Cuando hablamos de grupo, nos estamos refiriendo a una estructura compleja y multifacética. Personalmente, defino al grupo como una estructura de acción u operación. En mis libros siempre reitero que todo conjunto de personas, ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se propone en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad. Esta definición no solo nos habla de la cohesión física o espacial de los individuos, sino también de una cohesión mental, donde la representación interna mutua juega un papel crucial. Además, es esencial destacar que la esencia de lo grupal no es un tema menor. Cuando nos preguntamos qué es un grupo, estamos indagando en la esencia de una situación que constituye el escenario de toda experiencia humana. La temática del grupo nos remite, necesariamente, a la problemática del sujeto, ya que la psicología se define como social a partir de la concepción del sujeto, que es entendido como emergente en una trama compleja de vínculos y relaciones sociales. En este sentido, el sujeto se constituye en un proceso de interacción, en una dialéctica o interjuego entre sujetos. Pero entonces, doctor, me surge una duda. ¿Cómo se organiza ese proceso interaccional? En primer lugar, siempre destaco la importancia del proceso comunicacional. En cualquier grupo, los sujetos comparten un tiempo y un espacio, y en este contexto se establece un proceso donde se intercambian signos de un código para describir objetos y expresar emociones. Este intercambio es fundamental para la cohesión y operación del grupo. En segundo lugar, subrayo la reciprocidad de intercambio. La interacción implica una determinación recíproca o un interjuego entre los sujetos,
La respuesta del otro es anticipada en la actitud de cada sujeto, formando un interjuego de expectativas recíprocas y orientación mutua, que es vital para la dinámica grupal. También es crucial entender que la unidad interaccional actúa como un sistema. Esta unidad integra tiempo, espacio y sujetos que se perciben mutuamente, y sus acciones están articuladas por leyes de causalidad recíproca, creando una estructura y coherencia interna en el grupo. Otro principio organizador es la mutua representación interna. Este principio es un organizador interno de la estructura vincular y grupal, y es fundamental para la constitución tanto del vínculo como del grupo en su forma de trama vincular. Lo interrumpo acá, doctor, para preguntarle algo sobre lo que acaba de decir. ¿Cómo está relacionada la interacción con esa mutua representación interna de la que habla? ¿Cómo afectaría eso a un grupo? Básicamente, la interacción es vista como una dialéctica entre sujetos, donde se da un proceso de internalización recíproca. Esta internalización, o mutua representación interna, constituye el vínculo y la trama vincular que es el grupo, creando una red de interacciones y relaciones que son fundamentales para la operación del grupo. Y prosiguiendo con lo anterior, el último principio organizador es la inscripción intrasujeto de la trama interaccional, que considero es esencial. Cada integrante de la red interaccional inscribe internamente la situación que articula un conjunto de actores, necesidades y objetivos que definen un proyecto y por ende una tarea. Doctor Riviere, otra pregunta que me gustaría hacerle es acerca del concepto de necesidad, que hemos visto en la cursada y me ha costado bastante comprender. Creo que puedo deducir por qué te ha costado comprender el concepto de necesidad, dado que es un término bastante complejo. Permíteme explicarlo en segmentos. Primero, podemos ver la necesidad como motor de relación. Me refiero a que la necesidad es, en esencia, la base y el motor de nuestra relación con los demás. Es el fundamento de cómo nos relacionamos y cómo nos comportamos. Desde nuestras primeras experiencias, nuestras conductas están profundamente influenciadas por nuestras necesidades, estableciendo patrones primarios de cómo reconocemos y nos relacionamos con los demás. El segundo bloque vamos a llamarlo necesidad y satisfacción. Cuando experimentamos una necesidad, sentimos una tensión interna que nos impulsa a actuar. Esta acción no solo busca transformar nuestro entorno para satisfacer esa necesidad, sino que también nos transforma a nosotros mismos en el proceso, convirtiéndose en una oportunidad de aprendizaje. El tercer paso sería entender cómo influye la necesidad en la interacción. En el proceso interaccional, la necesidad tiene un papel fundamental. Es lo que le da sentido a nuestra relación con los demás. Dependiendo de cómo se maneje esta necesidad, los demás pueden percibirse como aliados que nos ayudan a satisfacerla o como obstáculos que se interponen en nuestro camino. El cuarto bloque es la relación de la necesidad y los objetivos. Cuando hablamos de objetivos, nos referimos a lo que deseamos alcanzar para satisfacer una necesidad. Es esa carencia que sentimos y hacia la cual dirigimos nuestros esfuerzos. Y la tarea, por otro lado, es el conjunto de acciones que emprendemos para lograr ese objetivo. Luego vendría necesidad y representación. Es interesante observar cómo nuestras necesidades influyen en la forma en que percibimos y representamos el mundo a nuestro alrededor. Esta interacción entre necesidad y representación es fundamental para entender cómo construimos significados y normas en nuestra vida. En la dialéctica entre la necesidad y la satisfacción se produce el pasaje de la sensación a la representación, como en la representación del pecho, que se cumple en este interjuego fundante del vínculo. Este es el anclaje de toda representación, significación y norma. Y el sexto bloque lo dejé para el final porque es la que se relaciona con la pregunta principal. La necesidad en los grupos. En contextos grupales, como en equipos de trabajo o grupos de estudio, las necesidades comunes suelen ser más fácilmente reconocidas y compartidas.
Esto facilita la colaboración y el trabajo conjunto hacia objetivos comunes. En los grupos de trabajo o aprendizaje, el reconocimiento de la interdependencia en relación a necesidades y objetivos suele ser más evidente, ya que la tarea aparece definida explícitamente como un proceso común realizado a partir de necesidades comunes. Este nivel racional de reconocimiento no impide que también en este caso las situaciones grupales estén permeadas por la contradicción entre proyecto y resistencia, vivenciándose al grupo como aquello que es a la vez deseado y temido. El punto de partida de la productividad grupal es el reconocimiento que sus integrantes hacen de sus necesidades como sujetos y como grupo, como forma primaria de resolver la contradicción sujeto-grupos. ¿Y qué es eso de contradicción sujeto-grupo? La contradicción sujeto-grupos se refiere a la tensión inherente y la dialéctica que se desarrolla en la dinámica grupal, especialmente en el contexto de las necesidades y objetivos individuales y colectivos. El sujeto se presenta con un doble carácter, como agente y actor del proceso interaccional, emergiendo y siendo determinado por las relaciones que constituyen sus condiciones concretas de existencia. La reflexión parte de una definición del sujeto como sujeto de la necesidad, pero el eje real del análisis se sitúa en la contradicción interna inherente a ese sujeto como ser vivo, en el interjuego entre la necesidad emergente del intercambio material del organismo con el medio y la satisfacción de esa necesidad. La contradicción interna impulsa al sujeto hacia el mundo externo en busca de la fuente de gratificación en la relación con otro sujeto. La necesidad, experimentada como tensión interna, promueve en el sujeto la realización de un conjunto de operaciones materiales y simbólicas, denominadas conducta, que determinan en él una acción concreta, transformadora, destinada a la satisfacción de la necesidad. La subjetividad está determinada histórica y socialmente, en tanto el sujeto se constituye como tal en proceso de interacción, en una dialéctica o interjuego entre sujetos. La interacción grupal y el acontecer individual están recíprocamente determinados y la concepción de la subjetividad está presente en la noción de vínculo o en la de mundo interno estructurado como grupo interno, como trama relacional internalizada. Doctor, ¿podría explicarle a la audiencia cómo se construye nuestro mundo interno? ¿Juega un papel importante la cultura en esta construcción? Antes de que responda, déjeme esclarecer a los oyentes lo que es el mundo interno. El mundo interno en psicología se refiere a la vida psíquica interna de un individuo, que incluye sus pensamientos, sentimientos, deseos, miedos y memorias. Este concepto es fundamental en diversas teorías psicológicas y psicoanalíticas y se relaciona con cómo los individuos experimentan su realidad interna, que puede o no coincidir con la realidad externa. Desde el momento en que nacemos, estamos inmersos en un mar de cultura que nos rodea y nos nutre, similar a cómo la atmósfera nos envuelve. Esta cultura, que incluye nuestras normas, costumbres y marcos conceptuales, se infiltra en nuestro ser de una manera tan profunda y sutil que a menudo la damos por sentada. Por ejemplo, nuestras prácticas cotidianas, nuestras creencias y nuestras normas éticas están profundamente arraigadas en la cultura en la que crecemos. Y aquí hay algo interesante. A menudo vemos nuestra propia cultura como la norma y podemos caer en lo que se conoce como etnocentrismo cultural, que es la tendencia a percibir nuestra propia cultura como superior o más normal que las demás. A través de procesos como la socialización y la endoculturación, absorbemos casi como una esponja las normas y valores de nuestra sociedad. Y esto no se limita solo a la infancia, sino que continúa a lo largo de toda nuestra vida. A través de nuestras interacciones en diferentes grupos sociales, ya sean familiares, laborales o de amigos. Siempre me ha parecido fascinante observar cómo, desde la infancia, comenzamos a formar nuestra autoimagen y nuestra identidad a través de las percepciones y las imágenes
que los demás reflejan sobre nosotros, un fenómeno conocido como el sí mismo espejo. Este proceso de construcción de la identidad y del mundo interno es un diálogo constante entre nuestro ser interno y el mundo externo, y es a través de esta dialéctica que nos desarrollamos y evolucionamos como individuos. Dr. Riviere, ya es hora de pasar a la segunda unidad de este podcast. Ha sido un enorme placer para mí escucharlo y tener la oportunidad de hacerle preguntas. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer para mí también, Matías. Mucha suerte con tus estudios. Hasta luego. Ahora es turno de introducir a la licenciada Domínguez, especialista en psicología social y comunitaria. Con ella hablaremos sobre la tensión constante entre la teoría y la práctica, la ética profesional y cómo los psicólogos sociales se adaptan y evolucionan en respuesta a los cambiantes paisajes de nuestra sociedad y los desafíos emergentes en el ámbito laboral y comunitario. Hola, licenciada. Es un gusto tenerla presente hoy acá. Hola, Matías. Gracias a vos por invitarme. ¿Empezamos? Por supuesto. La primera pregunta introductoria de este bloque es muy sencilla y es la siguiente. ¿Qué rol debe tener el psicólogo en el campo de la psicología social? Primero, es esencial entender que el rol del psicólogo social se basa en los fundamentos de las teorías que sustentan la psicología social. Estas teorías nos proporcionan herramientas para comprender y analizar las interacciones humanas en diversos contextos. El psicólogo social tiene la tarea de realizar un análisis crítico de las relaciones sociales y culturales en la vida cotidiana. Esto implica desentrañar las dinámicas subyacentes en las interacciones humanas y cómo éstas afectan a los individuos y a la sociedad en general. Recordemos que la psicología social se sumerge profundamente en entender cómo las interacciones y las influencias sociales afectan a los individuos y grupos. En este contexto, la investigación y la intervención se erigen como dos pilares fundamentales en el actuar del psicólogo social. ¿Podría darnos más detalles de lo que es el proceso de intervención e investigación? Con gusto. La investigación en psicología social se enfoca en explorar cómo y por qué las personas piensan, sienten y actúan de cierta manera en contextos sociales. Nos adentramos en temas como las actitudes, las creencias, la conformidad y la influencia grupal, utilizando diversas metodologías, como experimentos, encuestas y observaciones, para obtener una comprensión profunda de los fenómenos sociales. Las teorías en psicología social nos brindan un marco para interpretar y explicar estos fenómenos, y la investigación nos permite poner a prueba estas teorías, validándolas, refutándolas o expandiéndolas. Por otro lado, la intervención en psicología social se trata de aplicar los conocimientos obtenidos de nuestras investigaciones para abordar y mejorar problemas y desafíos sociales concretos. Esto puede implicar desarrollar programas o iniciativas que buscan influir en las actitudes y comportamientos de las personas, con el objetivo de facilitar cambios positivos en la sociedad, como reducir los prejuicios, mejorar las relaciones entre grupos y promover el bienestar psicológico. Es vital mencionar que la intervención no es un proceso unilateral. Los psicólogos sociales trabajamos de la mano con comunidades y organizaciones, asegurándonos de que nuestras intervenciones sean cultural y éticamente apropiadas y respondan a las necesidades reales de las personas con las que trabajamos. ¿Y qué relación hay entre ambos conceptos? La relación entre investigación e intervención es cíclica y simbiótica. La investigación informa y da forma a nuestras intervenciones, asegurándonos de que estén basadas en evidencia y sean efectivas. A su vez, las intervenciones nos proporcionan insights valiosos que pueden generar nuevas preguntas de investigación y ayudarnos a refinar nuestras teorías y enfoques. Licenciada, en la materia hemos visto diversos escenarios en donde se puede ejercer este tipo de intervenciones. ¿Cómo es una intervención en, por ejemplo, el trabajo y las organizaciones? Históricamente hablando, gracias a los estudios de Elton Mayo, que destacaron la importancia de la interacción social en el trabajo,
se empezó a poner más énfasis en los aspectos grupales y sociales del comportamiento laboral. Esto dio lugar a la Escuela de las Relaciones Humanas, que puso en el foco a los grupos como nivel de análisis de las problemáticas del trabajo. Pero trasladándonos al presente, en este contexto actual, las organizaciones están comenzando a ver el trabajo y los procesos laborales como procesos de construcción social. Es decir, el aprendizaje y la interacción entre las personas se convierten en el escenario donde se identifican problemas, se resuelven conflictos y se toman decisiones. La interacción entre las personas, los procesos de trabajo y cómo estos se entrelazan con la producción de bienes y servicios, así como con la construcción de subjetividades y relaciones de poder, se vuelven centrales en la práctica de la psicología organizacional. ¿Cómo se diferencia entonces del escenario de la psicología comunitaria? La diferencia que tiene la psicología comunitaria es que surge como una respuesta, una forma de pensar y actuar en el ámbito psicológico, que se enfoca en lo colectivo, en lo comunitario. No estamos hablando solo de un espacio geográfico, sino de procesos que involucran a las personas en un contexto compartido, donde se mueven y circulan sentimientos, historias y afectos. El objeto de estudio en la psicología comunitaria son los procesos comunitarios. Aquí, los procesos se refieren tanto a lo previsible, lo que ya está en marcha y puede seguir un curso esperado, como a lo imprevisto, lo emergente, lo que no estaba en el mapa, pero surge y se hace presente. Y cuando hablamos de comunitarios, nos referimos a lo que ocurre en un colectivo, en una comunidad, que no se limita solo al espacio físico, sino a las relaciones, a lo que circula entre las personas que la integran. El método que propone la psicología comunitaria es la investigación, acción participativa y participante. Esto significa que se busca construir conocimiento de una manera que es histórica y social, y que esta construcción se realiza con el otro y en la acción. Es un conocimiento que se construye en conjunto, en la práctica y en la acción compartida. Ahora, para abordar el trabajo comunitario, se pueden presentar dos opciones. Un abordaje externo, que refiere a programas ya diseñados, según temas o problemas decididos fuera del territorio comunitario. Y un abordaje interno, que refiere a proyectos diseñados desde la participación comunitaria, articulando con los procesos y las necesidades señaladas en la propia dinámica de las comunidades. Licenciada, quería preguntarle también sobre la influencia social que tienen los medios de comunicación y cómo podemos abordarlo desde el rol del psicólogo social. En primer lugar, es vital entender que los medios de comunicación no son simplemente transmisores de información. Ellos participan activamente en la construcción de nuestras representaciones sociales, es decir, cómo entendemos y categorizamos el mundo que nos rodea. Los medios tienen la capacidad de poner temas en la agenda pública, de decirnos de qué hablar y, en cierta medida, cómo hablar de ellos. Por ejemplo, cuando vemos programas de televisión, no solo consumimos entretenimiento, sino que también absorbemos perspectivas, valores y normas que, de manera sutil o explícita, los medios proyectan. Y aquí es donde la psicología social entra en juego, analizando cómo estos mensajes mediáticos se entrelazan con nuestra construcción de la realidad, nuestras actitudes y nuestras creencias. Ahora, hablemos de la influencia social de los medios. Esta se manifiesta de dos maneras predominantes, impactando nuestra subjetividad y nuestra sociabilidad. En términos de subjetividad, los medios afectan cómo construimos nuestro conocimiento y nuestras representaciones sociales sobre diversos temas, como la belleza, el trabajo, la sexualidad, entre otros. En cuanto a la sociabilidad, los medios alteran nuestras formas de interactuar, de relacionarnos e incluso de hacer política. Adentrándonos más, es crucial mencionar que los mensajes mediáticos son polisémicos y multideterminados. ¿Qué significa esto? Que un mismo mensaje puede tener múltiples significados y ser interpretado de diversas maneras por diferentes personas.
Además, los mensajes mediáticos no son consumidos pasivamente. Los individuos, y especialmente los jóvenes, negocian simbólicamente con los programas que consumen, seleccionando, reinterpretando y, en ocasiones, resistiendo los mensajes que los medios transmiten. Por último, es fundamental reconocer que los medios de comunicación, especialmente la televisión, tienen una fuerte presencia en los procesos de socialización de los niños. Los mensajes televisivos, cargados de elementos visuales y emocionales, se integran en la vida cotidiana, afectando la construcción de la realidad social y cultural de los más jóvenes. Muy interesante, licenciada. Es fascinante todo esto que hemos hablado hoy, sobre todo lo de los medios de comunicación, que por eso lo he dejado para el final. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, licenciada Domínguez, por este interesantísimo intercambio. No hay por qué, Matías. Mucha suerte con el podcast y un saludo a las licenciada Menéndez Maisonave y Romina Vilches y a todos los directivos de la cátedra. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Espero encarecidamente que les haya gustado este formato de voz. La verdad, me ha costado mucho entrenar a la inteligencia artificial y a la misma vez hacer un guión basándome en los contenidos de la materia. Ha sido todo un desafío. Se despide el alumno Matías Senós y les desea una buena cursada. Hasta pronto.